Bueno, continuamos con más información aquí en la mañana de la radio. Lo manifestábamos hace instantes, lo comentábamos. Vamos a contar con la presencia del doctor Martín Fernández Cesenarro. Buenos días atrás se concretó una reunión importante en el Colegio de Abogados abordando este tema puntualmente, ¿no? El caso Márquez y Asociados. Por eso vamos a conocer detalles fundamentalmente desde el plano jurídico y es por eso que tenemos al doctor Fernández aquí en la mañana. ¿Cómo te va, Martín? Hola, César. Bueno, muchas gracias por brindarme este espacio y bueno, para contarle un poquito a la gente de la situación, porque bueno, sabemos que en Moldes hay muchos damnificados por esta empresa. Exacto. Esta charla, ¿cómo surge? ¿Por qué en el Colegio de Abogados? Bueno, la gente que si los que leen los diarios, escuchan la radio, van a ver que es una noticia que hoy está, digamos, en el candelero, como se dice, el tema Márquez Asociado. Justamente porque hay muchos afectados. Se habla todavía, no hay números ciertos, pero se habla de que Márquez y Asociados firmaron 30.000 contratos y que solamente construyeron 2.500 casas. Entonces ahí tenés 27.500 posibles afectados, que probablemente muchas de esas personas ya hayan rescindido, ya esté fuera. Pero bueno, lo mismo, o sea, algunos hablan de más de 10.000, o sea, la cuestión es que tenemos muchos afectados. En Río Cuarto creo que hay 200 denuncias en defensa del consumidor. Ya en Córdoba, en la fiscalía que lleva este caso, ya hay 1.400 denuncias, o sea que es un tema muy, muy importante. Entonces, bueno, a raíz de que también por ahí cuando surge una cuestión como esta, muchos estudios jurídicos empezaron a ofrecer sus servicios, a promocionarse. Bueno, en el Colegio de Abogados entonces organizó una charla como para intercambiar pareceres y por ahí aunar algún criterio en un tema tan delicado como esto. Entonces, bueno, fue una charla muy linda, fueron más de 40 abogados que cada uno expuso su punto de vista, las estrategias, que era la mejor forma de abordar. Así que, bueno, estuve ahí y bueno, por eso quería contar un poquito lo que sucedió ahí. Bien, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que se sugiere, ¿no? Desde las distintas opiniones? Primero, bueno, César, si te parece, vamos a hacer un poquito de historia, digamos, para contarle a la gente. Algunos a lo mejor no lo saben. Márquez y Asociados es una empresa constructora que tiene 10 años en el mercado, que parece mucho, pero es poco para esto. Una empresa, una gente que antes se dedicaba a la venta de autos y de repente empezó a dedicarse a la construcción. Ofrecían un sistema de vivienda llave en mano, donde uno pagaba unas cuotas fijas y al cabo de 1, 2 o 3 años, según el plan, le construían la casa. Tuvo mucho éxito porque los costos a los que ofrecían las casas eran muy bajos. Menos del 50% del valor de mercado. Y además, menos del 50%. Menos del 50% del valor de mercado, sí, exactamente. Y además ofrecían el plan, ellos en general era, vos pagabas 1, 2, 3 años cuotas fijas, que eso también a la gente lo enganchaba, y después el saldo lo actualizaban y construían la casa. Además hacían publicidad en fútbol de primera, publicidad en el Festival de Jesús María. Entonces, bueno, hubo mucha gente que se ilusionó con el sueño de tener la casa propia. En un país como Argentina, donde tenemos inflación, donde el costo de la construcción aumenta permanentemente, que alguien te prometa que vas a tener una casa pagando cuota fija, realmente es espectacular. Entonces, bueno, yo acá hago como yo también estoy por ahí en el tema inmobiliario, desde el primer día que lo vi, me pareció que era un negocio inviable, porque justamente estaban vendiendo a menos del 50% de valor de mercado. Claro. Pero bueno, esta gente siguió adelante y bueno, de a poquito empezaron a registrarse los incumplimientos, porque ¿cuál era el mecanismo que tenía esta gente? Por ejemplo, como Moldes o en cualquier lado, ellos llegaban y construían una casa hermosa. Y decían, che, anda a verla. Y todos iban y la veían y decían, che, qué lindo. Entonces uno se entusiasmaba. Mira cómo esta gente pudo pagando el famoso boca en boca. Uno ve y dice, sí, bueno, cumplió. Esa era la, diríamos, primera modalidad de trabajo. Claro, a donde ellos llegaban hacían así. En todos los pueblos siempre iba a una casa y que era como la casa modelo para verla. Entonces la gente entusiasmaba. ¿Qué es lo que pasaba después? Uno pagaba, a veces pagaba 1 año de cuota fija, 2 años de cuota fija, y cuando llegaba el momento de construir la casa,
empezaban a pedir cosas que por ahí no son las normales, para demorar el inicio de obra. Por ejemplo, te pedían un estudio de suelo, te pedían un estudio de título, te decían que alquiles baños químicos, te decían que alquiles un obrador, bueno, distintas cosas que entonces, o sea, vos supongamos se habían cumplido los 2 años, claro, y te tocaba empezar la casa y decían, no, pero primero tenés que hacer un estudio de suelo. Imagínate en un pueblo como Molde, eso lo hacen profesionales que no están en Molde, o tenés que llamar a un agrimensor para que te mida el terreno. Y así te lo iban dilatando 1 o 2 meses. Por ejemplo, un estudio de eso habitualmente no se pide en la construcción. No en una construcción. Bueno, cualquiera que haya construido sabe que nadie te va... Construcción de vivienda, digo. Sí, nadie te va a pedir un estudio de suelo, a ver, salvo que vayas a hacer un edificio de 20 pisos, no sé. O por ejemplo, si vos contratás a alguien que te construye la casa, no te va a pedir el constructor que vos midas la casa, el terreno, lo podés tomar vos como una precaución, o cualquiera. Nadie te va a pedir un albañil que vos contratés que alquiles baños químicos, más allá que esté bien o esté mal, pero son cosas que para los pueblos que no contamos con esas cosas, te hacían que tu obra se demore 2, 3, 4, 5, 6 meses. Bueno, ¿eso qué pasó? Encima se sumó la pandemia, en el año 2020, complicó más las cosas, se empezaron a sumar denuncias. No sé, en el 2021 30 denuncias en defensa del consumidor, 2022 100 y así, bueno, hoy hay más de 300 denuncias en defensa del consumidor. De hecho, le acaban de imponer una multa de 260 millones de pesos a Marque en defensa del consumidor. Y hasta que ya algunos damnificados decidieron denunciarlos por estafa. Y ahí es cuando se destapa la olla, vamos a decir, claro, porque ya entra en el tema penal. Ellos alegaban que este mecanismo que mencionaban era como un mecanismo que tendía a engañar a la gente. No estábamos frente a un simple incumplimiento contractual. Entonces los denuncian. Y ahí interviene el fiscal Gavier, para que la gente no sepa, en Córdoba, cuando hay un delito interviene una fiscalía. Pero cuando son delitos muy complejos, o sea, donde se considera que hay una organización criminal, podríamos decir armada, hay una fiscalía especializada. Y se decidió que esto lo agarre este fiscal. Para que ustedes se den una cuenta, es el fiscal que tiene el caso de Agatti. Claro, para que por ejemplo. Se ubique. Bueno. Y este fiscal ordenó la detención de 4 cabecillas, de 3 dueños. Y bueno, ahí se paró todo, porque ya cerraron las puertas de la empresa. De hecho, había gente acampando en la empresa, en la sede en Córdoba. Había gente que se había agredido a los empleados. Bueno, y ahí pasa todo esto, se destapa esta olla. Bueno, ahí dada la magnitud de todo esto, ahí es cuando empiezan a aparecer, como dijimos, distintos abogados con ideas, que ninguno tenemos la solución de esto. Y bueno, ahí están planteando diferentes estrategias para encarar esto. Digamos. No hay una sola estrategia, diríamos. No está definido hoy por hoy qué estrategia o cuál puede ser la más factible, diríamos, para avanzar. Claro, no, como te decía ahí fuera del aire, César, o sea, esto es muy novedoso, es nuevo. Entonces todavía hay una detención preventiva de los dueños. Claro. Todavía no se ha decretado una quiebra, porque no se sabe, está todo en investigación, entonces todavía no sabemos cuál va a ser el final de esta causa. Si uno aventura, y esto por ahí como para tratar, o sea, acá no voy a poder dar muchas certezas, pero si uno a la gente pero le puede decir... por experiencias, digo, de otros casos y demás. A ver, que esto yo lo he charlado con 2 o 3 personas que me consultaron. Yo entiendo que por la magnitud de la causa y por cómo se ha dado esto, a ver, y por ahí ser cuidadoso con esto. Lo más probable es que la gente que compra una casa no va a tener su casa. Vamos a decirlo de la letra. Concretamente. Porque imagínate, si ya, o sea, era un esquema donde las casas se vendían muy barato, ahora los dueños están presos, hay 1.400 denuncias, lo más probable es que la gente no va a poder tener su casa. Y también va a ser una causa muy lerda, muy larga, y no sabemos cuándo y cuánto van a poder recuperar los damnificados. Entonces, bueno, por ahí esta charla que se hizo en el Colegio de Abogados es como para charlar un poquito de criterios y también ser cuidadosos con la ilusión de la gente, porque esta gente, los damnificados, ya una vez fueron estafados, vamos a decirlo, claro. Entonces para que no vuelvan a sufrir una desilusión. ¿Qué se está haciendo hoy para comentarle a la gente? Hay de todo. Bueno, muchos han hecho denuncias en defensa del consumidor,
que por eso se impuso esa multa. La Defensoría del Pueblo del Río Cuarto también está asesorado a 200 personas, pero la Defensoría del Pueblo del Río Cuarto no tiene, ¿cómo te puedo decir? No puede representar a esos damnificados ante la justicia. Toma la inquietud. Exactamente, los asesora, claro. Exactamente. Muchos abogados están optando por hacer una denuncia penal, o sea, sumarse a esta mega denuncia, a esta mega causa y decirle, bueno, denunciarlos por estafa y en ese mismo camino tratar de recuperar algo, se llama acción civil acumulada con la acción penal. Algunos abogados están intentando una demanda colectiva que, a ver, para explicarle a la gente, ¿qué es una demanda colectiva? Es cuando mucha gente se suma porque tienen un interés común. Pero bueno, ahí en la charla del Colegio de Abogados, medio que nos parece que ese no es el camino. Las demandas colectivas cuando hay un interés común, por ejemplo, en causas de medio ambiente, en algo que atañe a todo, que no es el interés particular. ¿Por qué esto? Porque cada persona está en una situación diferente, César. Hay gente que, por ejemplo, está pagando la cuota mensual y que todavía no le tocaría que le construyan la casa. Entonces esa gente, la empresa no cayó en mora con ellos. Hay gente que al revés, ya la pagó toda y no le están construyendo. Hay gente que pagó la mitad. Bueno, entonces cada caso es particular, cada uno tiene un interés diferente, entonces por eso no aconsejamos la demanda colectiva. Así que bueno, otros, en el caso mío, a mí me parece que hay que esperar por lo menos que se defina si se va a decretar una quiebra o no. Entonces, bueno, son distintos pareceres. Exacto. Si te parece, Martín, podemos abrir el WhatsApp de la radio al 3582-593-647. Si hay alguna inquietud, con gusto, Martín estará respondiendo por aquí. Martín, ¿por qué la figura de la estafa? ¿Por qué se va a esa figura? Bueno, buena pregunta, César. Recién conversábamos, acá claramente hay un incumplimiento contractual, o sea que es una persona que prometió a hacer algo, uno le pagó y no cumplió. O sea, si uno va, por ejemplo, compra un auto, no te lo entrega, es un incumplimiento contractual, pero no necesariamente es un delito. Claro. ¿Por qué acá se los acusa de un delito de estafa? Para que haya el delito de estafa tiene que haber intención de engañar. Entonces, lo que dicen es que esta gente, vendiendo a un precio inferior al de mercado, utilizando este mecanismo que te contaba de una casa modelo, digamos, para que todo se entusiasme, prometiendo cuotas fijas en un momento donde no se podía, era un esquema que era inviable, entonces como que ellos se habían organizado para estafar a la gente. O sea que en realidad hacían este esquema, pero no tenían la real intención de construirle la casa a la gente, sino que la intención sería de estafar. Vamos a aclarar. Esto es la acusación. Sí. No hay condena. Esto va a ser una causa muy larga. Si fuera un supuesto. Es como cualquier denuncia penal. Hay gente que lo denuncia, lo acusa, el fiscal investiga y eventualmente se tendrá que ir a un juicio y el juez dirá si es cierto o no es cierto. Pero además, no solo eso, para agravar la cuestión se los acusa de asociación ilícita. ¿Qué es asociación ilícita? Es un grupo de personas que se juntan con la intención de cometer delitos. O sea, lo que se los acusa es como que estos, volvamos a decir, todas estas personas, los hermanos Márquez y otros colaboradores, formaron esto para estafar gente. Que son delitos después difíciles de probar, digamos. Pero bueno, es el estado en que está la situación hoy. Bien. Bueno, es lógico, se ha constituido o hay un grupo de personas, de hecho, las que están investigadas o que están detenidas hoy por hoy, ¿no? Sí, hoy los detenidos son dos hermanos Márquez, creo que el contador y hay una cuarta persona. Y bueno, después hay, por ejemplo, hoy leí en los diarios de que, bueno, han denunciado también, vuelvo a decir, son estrategias de los abogados, han denunciado a las esposas de los hermanos Márquez, como diciendo que ellas eran parte de eso. Pero bueno, eso vuelvo a decir, cualquiera puede denunciar y después el juzgado tendrá que investigar. A propósito, por ahí, para que la gente por ahí tenga presente, esta fiscalía especializada del doctor Gavier, habilitó online
un formulario para que la gente que quiere realizar una denuncia la pueda hacer la denuncia. Yo entré, lo verifiqué, es bastante sencillo, tiene que entrar, uno si googlea denuncia online, caso Márquez, seguro que va a llegar, si no cualquier cosa de alguna forma se lo podemos facilitar al formulario, donde uno tiene que, explicar qué compró, cuánto pagó, en cuántas cuotas, cómo fue la actitud de la... Son más o menos 20 preguntas, cómo fue la actitud de la empresa, y adjuntar la documentación que tenga. Entonces eso le facilita a la gente que no tenga que ir a Río Cuarto o a Córdoba, porque la Fiscalía está en Córdoba, a realizar la denuncia presencialmente. Lo puede hacer online. Esto obviamente, para aclararle a la gente, cuando uno denuncia penalmente, lo que intenta es que la justicia investigue y eventualmente condene a estas personas, pero no sirve para recuperar el dinero que uno puso. Vale aclarar esto. Si uno quiere recuperar, tendrá que iniciar otro tipo de acción. Será una acción civil junto con la acción penal, o eventualmente, si hay una quiebra, presentarse la quiebra. Esa es una de las alternativas. O sea, yo siempre, acá charlábamos con los colegas en Río Cuarto, en los pueblos yo trato de charlar con el cliente y ver qué necesidad tiene. Hay clientes que dicen, yo ya perdí, no quiero seguir perdiendo, y hay clientes que son más activos, que dicen, no, yo quiero que a estos los metan presos porque me estafaron. Entonces, depende del interés de cada persona, uno puede asesorarlo sobre cuál es el camino más indicado. Hoy la Fiscalía ha habilitado esa vía, que el que quiere puede denunciar gratuitamente, sin necesidad de abogado, puede denunciar el delito ese. Pero uno piensa, una fiscalía tiene 1.400 denuncias, cada denuncia es individual, es distinta. Claro. Imagínese ese fiscal que va a tener que... Sí, bastante trabajo, sin duda. Exactamente, así que veremos cómo continúa ese tema. Exacto. Veíamos ahí en pantalla cuál es el portal para la denuncia correspondiente, ¿no? Es simple. Muy bien, muy rápido acá la gente. Ahí está la producción a full. La producción impresionante, sí. Martín, cuando se habla de particularmente de la quiebra, ¿no? En este caso es un proceso muy largo también, ¿no? No se ha declarado nada por el momento, no se ha decretado nada, sí. No hay quiebra por el momento. Sí, mira, del mes de febrero hay 2 pedidos de quiebra que todavía no se han decretado. Eso seguramente va a ir junto con el tema penal. ¿Qué es la quiebra? Vamos a explicarle un poquito a la gente. Estamos con muchos términos jurídicos, la vamos a marear a la gente. Pero llevarla al damnificado. Sí, vamos a explicarle, por ejemplo, cuando una empresa tiene determinada cantidad de deudas que ya no las puede afrontar, la ley prevé 2 figuras. Una, la del concurso de acreedores, que es, por ejemplo, vamos a decirlo, el famoso Molina Cañuelas, que antes acá tenía Compañía Argentina de Granos en Moldes, para darle un caso cercano a la gente, donde es una empresa que sigue funcionando, pero que junta a todos los acreedores y les dice, miren, no les puedo pagar, y les ofrece un plan de pagos a todos los acreedores y frena todos los juicios que pudiera haber contra esa empresa. Pero la empresa sigue funcionando, como es el caso de Molina Cañuelas, por decir un nombre. Claro. Cuando ya no hay viabilidad de que la empresa pueda seguir funcionando por la magnitud de las deudas o por lo que fuere, directamente ya se decreta la quiebra. En ese caso la empresa ya no funciona más. Se saca a los directivos de la empresa y se junta todas las deudas, vamos a decir, la gente, el que quiere reclamar, presenta su reclamo y se subasta todo el activo, los bienes que pudiera tener, y de lo que se recauda se divide entre todos los acreedores. Eso sería una quiebra. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Son procedimientos que llevan mucho tiempo y generalmente y normalmente, si una empresa llegó a la quiebra es porque tiene menos activo, menos patrimonio que deuda. Claro. Entonces, si se llega a ese procedimiento, lo más probable es que los acreedores, en este caso vamos al caso Márquez, los acreedores cobren muy poco y dentro de mucho tiempo. ¿Por qué? Por otra cuestión, en esos procesos no todos cobran igual, hay privilegios. Privilegios en el buen sentido. Sí, prioridades. Prioridades, exactamente. Primero va a cobrar el Estado.
deudas impositivas, Claro. previsionales, AFIP. Después todos los gastos del concurso que haya habido, abogados, síndicos, Claro. etcétera. Después además están los trabajadores. Vamos al caso Márquez. Márquez decían que en Márquez y asociado algo de 300 trabajadores, pero aparentemente, y esto no lo mencionamos, esta gente ya había abierto como 3 o 4 empresas satélites. Por ejemplo, Claro. Márquez Salud, como una Sí, prepaga. por ejemplo. Bueno, había otras 3 o 4 empresas Sí, una más. ligada al agro, creo que era. Algo así. Claro, bueno. Entonces, de todo lo que se está diciendo, es muy probable que si se llega a la quiebra se extienda a todas esas empresas, porque van a considerar que esto forma parte de todo lo mismo. Entonces, si llegara a suceder eso, también los trabajadores de esas empresas van a entrar ahí. Claro. Entonces, cuando uno empieza a sacar la cuenta, lo que tiene que cobrar el Estado, lo que tiene que cobrar el concurso, los gastos del concurso, lo que tienen que cobrar los trabajadores, es probable que quede muy poquito para repartir para el resto de la gente. El damnificado, el que Para el compró la damnificado, casa, para el que digo. compró la casa, exactamente. Así que por ahí uno no a ver, hablábamos con los abogados de este tema, de si uno, de cómo comunicárselo a esto al cliente. Claro. Pero bueno, a veces Es difícil, sí, sí. en los pueblos, César, que nos vamos a ver cara a cara con la gente, en la verdulería, en la carnicería, en el supermercado, tenemos que decir la verdad, aunque sea fea. Sí, 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 sí. Tal Digamos. cual, tal cual. Entonces, Sí, sí. vuelvo a decir, yo no tengo la bola de cristal y ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque y que, bueno, la gente a lo mejor pueda recuperar o lo que fuera. Hay distintas cosas. Escuché a un ex juez que él sugería que se intervenga ya la empresa y que, a ver, si supongamos que hay materiales acopiados y se pueden terminar, aunque sea 100 casas, que se terminen 100 casas. Claro, pero sí, bueno, sí, sí. son distintas posturas y bueno, yo lo que hablo es, digamos, de acuerdo a mi experiencia. Ojalá que no sea así Sí, esta sí, vez, sí. pero bueno, lo veo medio oscuro el panorama. Hoy por hoy la empresa está operativa, o sea, tengo entendido que, por ejemplo, a damnificados o a clientes de aquí en Moldes le vienen a cobrar la cuota. Sí, O sea, sí. no es que hacen una transferencia, sino que viene un cobrador. Mira, la situación es la siguiente: la empresa está operativa, hoy por está operativa, está funcionando. Están trabajando a puertas cerradas, o sea, no están trabajando en Córdoba, en la sede, Sí, están sí. las puertas cerradas. Supuestamente los empleados están contestando online o por teléfono. Yo con los damnificados que he hablado, dice que ya no le contestan el teléfono a nadie. Pero sí he escuchado lo que vos me comentabas, César, de que todavía, porque esta empresa se manejaba con cobradores, que hay gente que está todavía saliendo Claro. a cobrar la cuota. Yo les recomiendo a la gente que no pague la cuota, porque va a ser difícil. Hoy en esta situación es muy difícil recuperar. Claro. Igual, esto que digo, también le vuelvo a sugerir a la gente que cada uno se asesore con su abogado de confianza. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de qué manera va a dejar de pagar? Claro. Si va a mandar Eso es un mail importante tenerlo en comunicándolo, cuenta. si va a mandar una carta documento, si va a rescindir el contrato, porque a lo mejor, vuelvo a decir, a lo mejor hay gente que todavía no está en situación de mora, porque a lo mejor la casa le toca construir dentro de un año. Claro, Entonces sí, que sí, se sí. asesore, si va a dejar de pagar esa cuota, que se asesore en cómo actuar, digamos. Claro. En el caso de tus casos, o los que te consultaron, ¿son distintas experiencias, diríamos, cada uno? Totalmente. Totalmente. O sea, hay gente que hace un año que está pagando, o sea que todavía no está en mora. Claro. Hay gente que al revés, ya terminó de pagar hace 2 o 3 años y hace 2 o 3 años que le tendrían que haber construido la casa. Entonces, en cada caso hay que actuar de manera diferente. Sí, sí, hay muchas situaciones. También hay gente que tuvo la suerte, entre comillas, de haber rescindido el contrato ya hace un tiempo y que, o sea, la empresa, esto también le contamos a la gente, cuando uno quería darse de baja del plan, le pagaban el 60% de lo que había pagado. Que en ese momento, obviamente que es muy poco, pero bueno, hoy a la luz de lo sucedido, Claro, digamos, sí, sí. hicieron negocio, vamos a decirlo. Entonces, bueno, por eso te decía que cada caso es particular. Para aconsejarle a la gente, le vuelvo a decir que cada uno consulte a su abogado de confianza, al abogado que tenga sobre su situación, porque además los abogados, como digo, como es un caso tan trascendente, aunque no sea especialista en el tema, va a tener a quien consultarle y le va a asesorar. Sí, sí. Y también para el futuro, por ahí, tener cuidado a la gente cuando las
ofertas son muy bondadosas. Muy tentadoras. Muy tentadoras. Esto ha pasado también con los autos. Con los autos, con otras empresas ha pasado. O sea, donde, por ejemplo, yo sabía una empresa que es conocida, Fiat Auto, por ejemplo, que no es una estafa, pero es una trampa. Ellos te ofrecían un plan de ahorro y te decían el primer año cuota fija. Y cuando llegaba el segundo año, la cuota se te iba altísima. Claro. Hay otras empresas como estas de plan de ahorro, que no es un plan de ahorro previo, sino círculo de capitalización y ahorro, como era ESCO, San Jorge, esas empresas, donde uno es como que va ahorrando y entra en un sorteo, pero no es un plan de ahorro. Entonces, no estoy diciendo que estas empresas sean una estafa, pero hay que ser consciente de qué es lo que uno está adquiriendo y los riesgos que uno tiene, digamos. Entonces, como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Tener cuidado, sobre todo inversiones más grandes, tener cuidado cuando uno cuando uno va a depositar sus ahorros. Cito otro caso similar, el famoso Generación Zoe. Claro. Donde este señor Cositorto ahora está preso, fue condenado. Bueno, son esquemas, esos esquemas se llaman piramidales o Ponzi. El esquema Ponzi básicamente es una empresa que promete beneficios o rendimientos que son irreales y que primero los va cumpliendo con el dinero de los nuevos que van ingresando. Pero llega un momento que, vamos a decirlo, que ese esquema se cae. Es un embudo. Y los últimos que llegaron quedan afuera. Bueno, permanentemente, mirá los que nombramos, desde vehículos, desde, en este caso, financiera, casas, hay un montón de esos esquemas que se vuelven a repetir. Entonces, bueno, a la gente por ahí... ser precavido cuando las ofertas son tentadoras, como vos decías, y cuando los precios están fuera de lo que normalmente es en el mercado. Lamentablemente es muy vulnerable, ¿no? Esto, o sea, el cliente, el damnificado, casi que no tiene cómo protegerse, ¿no? En estos casos. Sí, es cierto, lamentablemente sí, porque cuando en estos esquemas piramidales o esquemas Ponzi, cuando la primera parte donde uno está obteniendo su ganancia, nadie denuncia, nadie se enoja. Y cuando caen, es cuando la empresa ya cayó en default, como se dice, cuando no tiene más. Entonces, cuando llegó ese momento, uno lo único que puede aspirar es a meter preso a los dueños, como pasó con Cositorto de Generación Zoe. Pero ya es medio tarde, por así decir, para recuperar o para salir, digamos. Exacto. Hace un año que finalicé el pago, casi un año que finalicé el pago, ¿qué me recomendás, Martín? Bueno, más o menos lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que decíamos, lo que yo sugiero es tener precaución, tranquilidad, en el sentido de no es que esto hay que hacer algo mañana, porque esta va a ser una causa muy larga, va a ser muy largo y muy complicado. No es que hay que tomar una decisión inmediata. Exactamente. Yo lo que sugiero es precaución, tranquilidad e ir informándose. Si uno puede, si tiene un abogado de confianza, consulte al abogado de confianza. Quiere averiguar en la Defensoría del Pueblo en Río Cuarto, averigüe, que se informe. Pero no es que uno mañana tiene que iniciar una acción y si la inicia mañana, pasado mañana va a tener dinero. Entonces, que se asesore, que esté atento. Esa es mi sugerencia. Y a la gente, vuelvo a decir, que se siente estafado y quiere ser, vamos a decir, protagonista, quiere impulsar, bueno, tiene ese mecanismo para denunciar, pero que sepa que con esa denuncia no le va a servir para recuperar lo que pagó, sino como para pedirle a la justicia que condene a la gente. Exacto. Martín, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo a disposición y bueno, nos encantaría seguir en contacto para ver cómo avanza todo esto. No, perfecto, César. Si en algún momento llega a haber alguna novedad, nos juntaremos a charlar. Muchas gracias. Porque Dialogamos con el doctor Martín Fernández de Cesenarro. El caso Márquez y Asociados es el que nos trae aquí a la mesa para hablar de este tema, donde hay damnificados, obviamente, de nuestra ciudad. Seguimos en la mañana. Lo que pasa está en la radio. Nuestra prioridad sos vos. En la 100.3. En la 100.3. Te informamos siempre.